Yo he dibujado a mano esta mañana. Hola, Sacra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allí? Bien, bueno, confinados, un poco como todos. Estamos Sí, ¿no? todos aquí en casa y buscando alternativas de lo que hacemos habitualmente, pero dentro de lo que cabe estamos bien. Bueno, imagino que como todas las personas de la universidad con las que estoy hablando, que estáis todas como locas, con un mogollón de curro, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando ya tienes más o menos los instrumentos para las clases presenciales, de repente te cambian la modalidad y no te sirve lo que tenías. Entonces, la verdad es que es un esfuerzo importante adaptarte a un nuevo medio que la verdad es que me está gustando. Me estoy encontrando cómoda y creo que vamos a aprender todos bastante de esta situación. O sea que, bueno, a ver qué dicen los alumnos, ¿eh? Sí, bueno, esa es otra que también, bueno, es el contraste, ¿no? Bueno, yo la experiencia, porque el máster de gestión de ciudades lo hice online, y la verdad es que yo de la experiencia estoy muy contento, pero también porque tenía mucha experiencia, ¿no? La Oberta pues tenía muchos años ya de experiencia con los estudios online. Claro. Pues, Sacra, bueno, gracias por estar aquí hoy. Un placer. Vosotros porque tenéis así como ya estandarizadas clases y tal, para mí es un permanente sábado. Una especie no tengo muy claro si trabajas y tal, no tengo fines de semana, pero es que tampoco tengo entre semanas. Pero bueno, nos vamos haciendo y eso, y con estos días que me había liado con estas conversaciones, ¿no? Que bueno, que gracias por participar. No, hombre, yo creo que es una súper buena idea. Yo estoy esperando que cuelgues todas las entrevistas porque seguro que valdrán la pena. Además, con esta confianza que tienes con las personas con las que vas hablando, también es diferente de un formato en el que ves a una persona hablando, una entrevista mucho más convencional. O sea que yo creo que va a ser interesante. La verdad es que me las voy a mirar, sí. Bueno, la verdad es que lo que va a ser es un repositorio bastante caótico, pero me siento bastante reflejado en ese caos. Está bien identificarse con aquello que uno hace. Sí, igual cuando las tenga todas hechas ya igual podré ordenarlas, pero hasta entonces todavía no le veo sentido a lo que ya lo hago. encontraremos entre todos, Sí, no hay problema. Pues, oye, el tema que queríamos comentar o que quería comentar contigo, ¿no? Un poco esta relación, pero bueno, es casi la relación principal que tenemos académica o profesional, ¿no? Esta de la relación del deporte, el espacio público, ¿no? Había cogido una foto que es que a mí esta la he metido yo porque sí, porque le recuerdo, sí. verla, ¿no? El Congreso Internacional del Deporte en las grandes ciudades, ¿no? Que nos llevaron a ese área, ¿no? de espacio público, que además, vamos, para mí fue un chollo, porque como eras tú la que explicaba el proyecto, yo no, tú también hablas del frontón y del frontoz. Sí, pero bueno, ¿no? Y esa mesa estuvo curiosa, ¿no? Con Bruno y con era el director de deportes de Ámsterdam. Sí, muy interesante. Sí, la verdad es que fue una mesa interesante y sobre todo es interesante ese trabajo, ¿no? Que se está haciendo. Yo creo que en Barcelona sí que vais, no sé si es por un avance en la problemática, ¿no? Que ya os habéis encontrado con una problemática desde hace tiempo, ¿no? De esta convivencia, de estas prácticas deportivas en el espacio público, problemática y beneficios, obviamente, también, ¿no? Pero, yo creo que en ese sentido Barcelona va por delante en el tiempo, por lo menos, ¿no? Y bueno. Bueno, no sé si que realmente nos estamos encontrando con algunas situaciones quizá de manera anticipada a otras ciudades, no sé si es delante o detrás, pero sí que seguramente por una predisposición a la gente de salir a la calle y utilizar el espacio público por diferentes motivos, hace que estemos en un momento en que no solo se lee como una oportunidad, que se sigue viendo como una oportunidad y como un bien común el hecho desde un punto de vista de salud, de socialidad, de socialización, pero empieza a haber cierta saturación. Y entonces esa saturación da cierta respeto a la administración de que pueda derivar en determinados conflictos. Entonces, antes de que esos conflictos sean reales, sí que se está intuyendo una preocupación tanto de la administración como de diferentes colectivos de saber exactamente si esto va a encontrar un punto de equilibrio, los diferentes colectivos que utilizan el espacio público, o si va a haber, vamos a tener que de alguna manera intervenir
en algún sentido para regularizar o para poner un poco de orden o para limitar o para, que esperemos que no, evidentemente, que las cosas se fluyan de una manera mucho más colaborativa entre todos, ¿no? Pero sí, se está viendo esa preocupación, sobre todo por parte de la Administración. Nos lo había transmitido ya que había algunos puntos de la ciudad en el cual ya no sabía cómo articular porque había eso, mucha ocupación y no todo el mundo en las mismas características. Es decir, pues, por ejemplo, practicantes que convocan a otros practicantes y no sabes hasta qué punto hay un rédito económico de alguna actividad o saturación del espacio. O sea que sí, seguramente Barcelona estaba dando algunos indicadores de preocupación. Sí, porque ahí tú además, es que están 2 proyectos, uno de ellos estaba yo, ¿no? Pero el primero, yo recuerdo la primera vez que te oí hablar, o sea, porque fue en el CIDIR en Zaragoza, yo creo que fue en 2014 o algo así, ¿no? Sí, éramos muy jóvenes. Bueno, 6 años... Sí, ha pasado. Años, sí, es verdad. Bueno, yo me acuerdo que lo presentaste y dije, hola, yo quiero trabajar con ella. Porque me parece un proyecto súper chulo y luego al final ya ves. Sí, pues sí, trabajando súper. Ese primer proyecto es, no sé si primero, pero bueno, ese proyecto. Sí, es un proyecto que nos planteamos desde 3 universidades. Era la universidad, nosotros somos la Ramon Llull de Barcelona, que estamos centrados, nuestro grupo de investigación en deporte. Después lo hicimos conjuntamente con la Universidad de Deusto, el Instituto de Ocio, más centrado en el tema de la recreación. Y después también la Universidad de Fordham, de Nueva York, que estaba centrada en los estudios urbanos. De manera que, desde 3 perspectivas diferentes, abordábamos la actividad física en el espacio público, pero lo centramos analizando en las 3 ciudades, Barcelona, Bilbao y Nueva York, en un espacio muy concreto que son los frentes marítimos. Entonces, bueno, marítimos o fluviales. Waterfront era una palabra que nos recogía muy bien esos espacios. Quizá en castellano serían las riberas urbanas. Y la verdad es que es un proyecto que nos dio mucho margen porque son espacios que realmente han acogido de una manera muy, muy generalizada en todo el mundo a esa actividad física que permite dar una nueva imagen a la ciudad, que son espacios de la ciudad que antiguamente eran espacios productivos de la industria y que necesariamente se tenían que reconvertir y que han aprovechado ese cambio de las ciudades, que además son espacios céntricos, muy bien comunicados, que permiten identificar ese mismo skyline de la ciudad, ¿no? Se identifica con el frente, con la ribera urbana muchas veces. Y eran un lugar muy fácil para que el deporte se encontrara cómodo. Entonces utilizamos esos espacios y quisimos analizar exactamente de esos espacios qué es lo que hacía que fuera tan fácil que el deporte se encontrara cómodo, que se desarrollara en esos espacios. Entonces, hicimos algún estudio, por ejemplo, delimitando, como vemos en esta gráfica, dentro de todo el waterfront, que era un espacio de paseo, un espacio de playa, un espacio de calle, un espacio de plaza. Entonces, los diferenciamos y estuvimos observando qué prácticas deportivas se daban en cada uno de estos espacios y qué perfil de practicante era el que hacía cada una de estas prácticas. Entonces, ese estudio nos permitió llegar a unas conclusiones importantes de cómo se tiene que diseñar el espacio público para facilitar que el deporte se sienta llamado a utilizarlo. Y después también vimos que había muchas prácticas que básicamente eran de recorrido, más que prácticas estáticas. Entonces, esos espacios, las riberas urbanas, los waterfront, son espacios que ya están pensados precisamente para ser recorridos. En la mayoría de casos es un paseo que va recorriendo todo ese frente. Y lo que vimos en esta gráfica que estamos ahora viendo entre todos es precisamente que en el paseo es donde se daba la mayoría de actividades, evidentemente de las de recorrido, pero también actividades estáticas. Es un espacio muy ideal para desarrollar prácticas deportivas. Entonces, claro, los frentes marítimos tienen un perfil que es bastante reproducible en las diferentes ciudades. Y entonces, después de esta investigación, nos quedamos con las ganas de saber si todas esas conclusiones a las que estábamos llegando sobre el diseño del espacio urbano, si eran extrapolables más allá del frente urbano, ¿no? de la ribera urbana.
Y por eso pues tiramos después a otros proyectos delante en los que ya salimos del waterfront y ya intentamos analizar el deporte, pero en el espacio público en general. Sí. Sí, bueno, te refieres al reciente, ¿no? El de Bilbao, bueno, reciente, Sí. Barcelona, Bilbao, Málaga, ¿no? Correcto. Bueno, ahí la verdad es que, hombre, ha sido un proyecto muy chulo, ¿no? Yo la verdad es que he disfrutado, sobre todo me acuerdo las primeras reuniones, ¿no? Con el equipo, además que era un equipo bastante multidisciplinar, cómo nos íbamos acercando a las problemáticas o bueno. Siempre es interesante ese trabajo. Sí. Yo me acuerdo que salía de las reuniones y salía así como una excitación de hola, Dios, hubiese pagado. Teníamos que secuenciarlas para bajar un poco el ritmo en el que salíamos de cada una de ellas. Claro, en ese proyecto lo que nos encontramos, a diferencia del anterior, que teníamos muy ubicado cuál era el espacio a analizar, era bueno, ¿y cómo localizamos los espacios públicos que son significativos para ser observados, ¿no? Esa era la primera cuestión que nos planteamos y intentar ver cómo lo primero que queríamos era eso, hacer un catálogo de espacios de las 3 ciudades que has dicho, Barcelona, Bilbao y Málaga. Y entonces, ¿cómo conseguíamos ese catálogo? Porque las instalaciones deportivas están muy claras, dónde están ubicadas y están muy registradas, pero el espacio, la actividad física del espacio público, ¿dónde? Entonces, una de las fuentes que utilizamos es esta que estamos mostrando ahora, que es a través de estos programas, de estas aplicaciones que se baja la gente en sus aplicativos móviles. Concretamente es Strava, que lo que hace es tomar registro al cabo de un año de todos los recorridos que han sido utilizados. Se puede filtrar por actividades, se puede filtrar por corredores, por bicicleta, por nadadores y entonces te da unos diagramas de calor de diferente intensidad en lo que vas viendo cuáles son aquellos recorridos más utilizados. Es decir, más allá de que nosotros evidentemente fuimos a la administración, a los técnicos de deporte, a preguntar qué espacios ellos conocían de la ciudad donde había deporte, espacio público, pero claro, ellos no nos hablaban de espacios de recorrido, nos hablaban de espacios concretos que ellos conocían dentro de su distrito, de su barrio. Entonces, era básico cruzar esa información con esta muy actualizada, que también hay un sesgo, porque seguramente un sesgo de edad, quizá no todo el mundo utiliza estas aplicaciones para registrar sus actividades, pero que nos daba una foto muy fiable de cuáles eran aquellos recorridos que estaban siendo muy utilizados realmente y que eran susceptibles de ser observados. Yo recuerdo no es esta foto, pero otra de este estilo, que es el de cuando se filtra por la actividad de nadar, que te da de una manera muy concreta los puntos de salida, porque más allá de los recorridos que se hacen en el agua, te dan los puntos de salida de la mayoría de la gente que sale. Entonces, ese vuelve a ser un punto crítico de observación. Sí, ese recuerdo que estaba muy claro. Bueno, Barcelona no recuerdo de haberlo mirado yo, pero por ejemplo en Málaga sí que estaba muy, muy claro, ¿no? Los puntos, claro, y veías. Claro, luego ya cuando empezabas a rascar dices, hombre, aquí está el club. había algunos que eran bastante obvios. Si llego a preguntar me podía haber ahorrado esto, pero llegar... Es más científico, sí. No, lo encontramos bien, ¿no? Yo me acuerdo, además, yo creo que además fue antes de empezar el proyecto que ya llevé, creo que era en relación al trabajo que organizasteis en esa especie de encuentro, seminario. Sí, correcto. Que llevé, yo creo que fue la primera vez que había usado, que usé. Yo lo conocí gracias a ti, ahí, en ese seminario. Sí, yo creo que lo presenté allí. Yo creo que lo presenté allí. Además, le llamé a un amigo, un conocido que anda mucho con mapas. Tenía la idea le pregunté, oye, ¿esto se puede hacer? Y él me lo comentó, ¿no? Y aquí lo que más me sorprendió la primera vez que lo saqué, por ejemplo, era la diagonal, ¿no? Ver la diagonal tan marcada que decía, bueno, yo es que en la vida hubiese dicho la diagonal, claro. Y luego ahí está precisamente eso, el recorrido. O sea, eso que actúa como recorrido, pero sobre todo como hub, ¿no? Que va repartiendo. Claro. Al final es donde confluyen todas las rutas de los alrededores, ¿no? Sí, la gente sale corriendo de casa de manera que hasta llegar a ese sitio más ideal, la carretera de las aguas o cualquier circuito, tiene que pasar por algunas de las calles, ¿no? Y diagonal es perfecto en este sentido, pocos semáforos, amplitud, sí.
cambiando, esto me habías enviado, esto que Sí, eran a los puntos de agua. Sí, porque además de preguntar a la administración para localizar esos espacios y mirar el Strava, la tercera fuente de información que utilizamos para hacer ese catálogo de espacios era localizar todo el mobiliario deportivo, mobiliario urbano que tenía alguna relación con deporte, ¿no? Entonces, con esas tres fuentes sí que permitimos hacer un cruce y determinar ese mapeo de los diferentes espacios públicos de las tres ciudades donde había, o por conocimiento o por diferentes motivos, como puede ser mobiliario, donde había facilidad para que haya actividad física. Y respecto a las prácticas, que claro, imagino que obviamente dependerá de la zona, ¿no? Pero sobre todo vosotros que habéis hecho más, habéis profundizado más en todo el análisis de las fichas de la observación, ¿no? Del trabajo de campo, ¿qué tipo de prácticas habéis visto? Prácticas hay diversas, pero son muy repetidas también en diferentes ciudades. Las prácticas que encontramos más habitualmente, evidentemente, es el correr. Esta imagen es una imagen que tomamos precisamente en la observación en Barcelona. La cantidad de gente que sale a correr en diferentes direcciones, de diferente momento, diferente intensidad, pero el correr es una de las principales. Y siguen siendo principales otras actividades también de recorrido, el ir en bicicleta. Esta es una otra actividad, la que vemos ahora en la foto, que nos ha sorprendido también, como ese mobiliario deportivo, en este caso pues unas barras, ¿no? Las calistenias, en el que son puntos de encuentro que realmente están siendo muy utilizadas. Y en este sentido, para mí es muy importante la reflexión, no solo de observar qué prácticas están habiendo, sino también la relación de dónde se coloca el mobiliario, ¿no? Porque en este caso son prácticas muy, muy cercanas a la necesidad de exhibirse, de demostrarse, de hacer esa actividad en público para mostrar, para encontrarse, de manera que ese tipo de mobiliario deportivo es básico que esté en un sitio de paso, en un sitio en el cual mucha gente pueda hacer esa actividad. En cambio, otro tipo de mobiliario deportivo, como puede ser el que se utiliza para acondicionamiento físico o para movilidad de gente mayor, no es un mobiliario que la gente quiera hacerlo y que le vean haciendo esa actividad. De manera que a la hora de que la administración coloque determinado mobiliario deportivo, tiene que tener muy en cuenta el perfil del practicante que va a utilizarlo. Sí. Yo recuerdo, hicimos un proceso participativo en un municipio con la gente mayor para decidir dónde ubicar los parques de mayores y siempre teníamos que buscar ese equilibrio, o sea, porque la gente, claro, estás entre los ojos de la calle, ¿no? De Jane Jacobs, que dices, claro, tampoco me metas en la parte trasera de tal, pero por otro lado, a ver, que no quiero que me vean mucho, ¿no? Claro. Y siempre era no sé si un problema, pero bueno, siempre había que buscar ese equilibrio entre un sitio discreto, pero que esté a la vista, ¿no? Claro. Es súper interesante porque, claro, tú podrías desde la administración considerar que el mobiliario deportivo todo tiene un mismo criterio y te estás equivocando de lado a lado. Claro. Porque este necesita ser un escaparate, ser mostrado, y el otro necesita ser seguro, estar en un sitio iluminado, un sitio protegido, un sitio, o sea, que nada que ver una cosa con la otra. No. Sí, antes decías, porque veo ahora también otra imagen, ¿no? De los puntos de entrada y de salida. Y exacto. Yo no sé si esto es Barcelona. Sí, la zona del foro. Porque yo creo que era en Málaga, ¿no? Donde habían hecho el canal ya, o sea, el canal balizado para nadar, ¿no? Claro. Es el carril bici del mar. Son cambios, ¿no? Cambios que nos vamos a encontrar, porque además antes también era una práctica la de nadar muy temporizada, ¿no? Muy localizada en el momento del verano, pero ahora en cambio durante todo el año te encuentras pues con el neopreno, con la boya para no tener problemas si hay embarcaciones o lo que sea, y entonces hay que canalizar ese espacio también como un espacio de uso deportivo de la gente, un espacio que hasta ahora era libre, ya no observamos en estas investigaciones más allá de lo que era la playa, las primeras metros, pero todo un tema, y creo que has hablado también con Gaspar Maza, todo un tema, el tema del surf, ¿no? De la utilización de las olas, que es otro espacio que tiene que transformarse porque la gente hace suyo determinado espacio pensando, bueno, y en el País Vasco eso lo tenéis muy
no hablé con Gaspar, no tratamos el tema del surf, pero sí, Vale. ¿no? El locals only Claro, del claro. surf, ¿no? Y, esa apropiación, que esto, bueno, la verdad es que aquí hemos tenido, algunas playas han tenido problemas. Zarauz, por ejemplo, te das Claro. cuenta que vienen y hilándolo un poco con lo que decías antes, ¿no? De explotación comercial del espacio público, que claro, que te montan un camp, un club o una empresa del norte de Europa, te monta un campamento, se vienen al camping, claro, te llenan la playa, igual un camp, pero cuando coinciden 7, te llenan la playa, te ocupan la zona de baño también, y claro, y ha tocado, el ayuntamiento pues ha tenido que llegar un momento de regular esto, ¿no? Y bueno, pues hoy tú, este horario para uno, este horario para otro, porque si no se le va de las manos. Claro, y además la necesidad de regulación no solo es un tema de conflictos que puede haber, sino que es un tema de seguridad. Sobre todo si nos estamos moviendo en espacio marítimo, nuestra seguridad de que las planchas no pueden hacer daño a alguien, o seguridad también de los nadadores cuando están nadando por circuitos no protegidos y puede aparecer cualquier embarcación. Es decir, que la necesidad de alguna manera de poner orden o sí, yo creo que es más que regular, es poner algún tipo de orden. Pero luego esto que comentabas, ¿no? Respecto a las prácticas, no sé, tanto las de desplazamiento, las estáticas, que decía, ¿no? Que, claro, muchas veces pensamos precisamente en esas estáticas cuando realmente lo que se observa es que, vamos, la predominancia es más de las dinámicas, ¿no? De las de desplazamiento, ¿no? Sí. Aquí tenemos el porcentaje de actividades que observamos en los espacios de las 3 ciudades, está unificado y está ordenado por la cantidad de veces que vimos correr en los diferentes espacios, de manera que estas que están pintadas de verde son las mayoritarias y vemos que efectivamente correr, ir en bicicleta o patinar, que es la última pintada de verde, son actividades de recorrido y las otras, el skate, el BMX, esas son más localizadas porque todo que tienen ruedas, esos son más de hacer habilidades concretas con mobiliario, en un skate park, todo lo relacionado con el fútbol o el baloncesto, y esas son más localizadas. Entonces, lo que observamos en la investigación, intentamos no solo ver lo que se hacía, sino también intentar asociar esas actividades a un perfil determinado, a un espacio determinado, y vemos que realmente los comportamientos de las actividades de desplazamiento y de las actividades estáticas, si las consideramos clasificadas así diferente, nos dan perfiles diferenciados. Nos dan perfiles diferenciados de practicantes, nos dan, por ejemplo, otra cosa que nos preocupaba mucho en esta investigación es descubrir si había conflictos entre los practicantes y los no practicantes del espacio, ¿no? Y lo que también descubrimos, primero, que no había conflictos, que realmente la gente acaba resolviendo. Si en un sitio hay mucha afluencia, pues me cambio de sitio. No hay un compromiso tan rígido como el que hay en el deporte moderno, convencional, con una instalación deportiva, sino que la gente que hace práctica en el espacio público tiene un compromiso más líquido, ¿no? más flexible, decir, bueno, pues si aquí me encuentro gente o un día me han dicho algo, pues el otro día corro por otro sitio o patino por otro sitio, de manera que los conflictos no acaban realmente de materializarse todo y que intuyes que pueden pasar. No. Pero aún más en el caso del desplazamiento. El desplazamiento no da conflicto. No da conflicto porque la gente recurre un espacio, pero no está allí. Sí que hay un poco de molestias a veces cuando son actividades más localizadas y utilizan música o hay mucha gente que concentran. Entonces, las actividades estáticas son susceptibles de dar un poco más de, yo no diría que conflicto, pero de relaciones más intensas con el resto de colectivos, pero las de recorrido en absoluto. O sea que esa diferenciación que finalmente, después de recoger datos, intentamos hacer, se nos hacía evidente para muchos casos, no solo para eso, para las relaciones que se establecen, sino también, pues, por ejemplo, el perfil del practicante o incluso el espacio, ¿no? El espacio con cómo se tiene que pensar ese espacio para acoger este tipo de prácticas. Yo creo que la administración... Perdona si soy algún ruido, es que creo que mi hija pequeña está salseando en el ergómetro. Y igual tenemos conflicto. ¿Lo ves? Lo que estábamos hablendo. Sí. No se oye nada, ¿eh? Tú lo debes estar oyendo, pero yo desde aquí no oigo nada. Estoy viendo
clan, 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 y uy, 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 uy. Está bien, estamos más sensibles también a lo que nos pasa. Esto es una pregunta, yo creo que además me preguntaron en el boletín de la ISAB, ¿no? Que bueno, claro, me preguntaron precisamente sobre estos perfiles de hombre, mujer, sobre todo si existe, ¿no? Esa diferencia de género en Sí. prácticas o por lo menos en el uso del espacio público, que, bueno, por lo que muestras sí que es mayoritariamente hombre, ¿no? Lo que sí es mucha práctica mixta, ¿no? Exacto. Es un espacio que por su sociabilidad permite una práctica no solo individual, sino también colectiva. Y esa colectividad, sobre todo en las actividades de desplazamiento, vemos en este gráfico, por ejemplo, que comparamos las actividades de desplazamiento con las de sin desplazamiento y vemos que el hecho de que se encuentren practicantes colectivamente, un grupo mixto, se da en actividades de desplazamiento muchísimo. En las otras también se da, seguramente más que en el deporte convencional, pero es significativa esa bajada de la predominancia del hombre también como practicante de género en el caso de las de desplazamiento. He puesto aquí debajo, si veis este link, es un blog que hicimos en el proyecto, este proyecto financiado por Recercaixa, en el que hemos hecho público, está publicado, el perfil vinculado a cada una de las actividades. O sea que está linkado, por ejemplo, puedes acceder, perfecto. Pero, sí, lo que pasa es que, un segundo, Sí. para que pues, intentamos juntar, no pasa nada, si no lo dejamos aquí y que cualquier persona puede entrar. Entonces, están todas las disciplinas que observamos, todas las prácticas diferenciadas, pues baloncesto, pues skate, pues todas. Entonces, en cada una de estas prácticas recogimos el perfil de las 3 ciudades mayoritariamente que encontramos haciendo este tipo de prácticas. También permite unas comparaciones interesantes entre disciplinas que hablan no solo del género, sino también de la edad, de si se hace individual o se hace colectivo, es decir, determinados parámetros que nos ayudan a entender un poco más, no hablar simplemente de deporte, de espacio público como un gran espacio que cabe todo, sino hablar un poco más en propiedad, ¿no? De exactamente cuando estamos hablando de esta actividad física a qué nos referimos, ¿no? Y sí, observamos esas diferencias significativas en cuestiones de género, en cuestiones de edad, seguramente por motivos totalmente diferentes, pero en el caso de edad, que es lo que estamos, por ejemplo, ahora viendo, vemos que precisamente las que no son de desplazamiento son aquellas que permiten a más practicantes niños, a más jóvenes, adolescentes, porque precisamente supongo que también por un tema de control, ¿no? Las de desplazamiento no puedes dejar a un niño que se desplace y pierdas el control de esa persona, sino que dices, bueno, pues baja a la plaza y allí pues con tus amigos pues puedes estar jugando o cógete el skate y tienes ese espacio. Entonces, en ese sentido nos daban unas diferencias importantes también de edad si analizábamos separadamente las actividades de desplazamiento y las que son más estáticas. Ya. Sí, hombre, estaba pensando si no también, o sea, si no puede ser también una línea que está también incentivada por el tipo de instalación que se hace para las actividades sin desplazamiento, o sea que también igual son actividades más practicadas por la gente joven, pero bueno, o sea, no sabes cuál es, no sé la causa-efecto en todo esto, pero que parece que se puede retroalimentar, ¿no? Sí, seguro que sí, sí. No, y también, por ejemplo, otra cosa que también se observó, no traigo la gráfica, pero es el tema de si es más individual o más colectivo, ¿no? En este sentido, las prácticas de recorrido son mucho más individuales, porque uno no necesita nada para salir a correr o a patinar, pero en cambio las prácticas estáticas sí que recuperan ese espacio de encuentro, como eran las instalaciones deportivas, que es, bueno, yo bajo a hacer práctica, yo bajo individualmente, pero ahí me encuentro con mis amigos o me encuentro con mi cuadrilla, me encuentro con mi gente y para jugar baloncesto necesito también que haya otra gente o para hacer mis trucos con el skate necesito que lo vean otros y que me graben y compararme. Es decir, que también en este sentido el hecho de la individualidad o hacerlo colectivamente también esa diferenciación también es significativa. También nos marca diferencias. Sí, bueno, no lo comentábamos por agarrar ahora que has dicho con lo de que me graben, ¿no? Era una pregunta interesante, el si se veía uso de la tecnología o si usaban tecnología. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una de las entrevistas que
que hice en Bilbao, Ajá. que cuando le preguntaba esto me decía, sí, se usa mucho la tecnología, pero además es que no era por una cosa... la verdad es que era un motivo por el que era, porque era un grupo, claro, me decía, claro, es que aquí hay mucha gente que su familia vive, es de fuera, o sea, que son de Sudamérica o son de tal. Entonces, claro, el hecho de hacerse fotos ellos aquí en un grupo, o sea, era un grupo de quedadas, el hacerse fotos, el enviar que está haciendo deporte en el espacio público y colgar esas fotos en su Facebook y tal, o sea, no lo hacen tanto por ego, sino porque también tranquiliza mucho a la familia que está al otro lado y ve que, o sea, transmite una sensación de que, joder, mira qué bien estoy, en este caso la Bilbao o cualquier otro, ¿no? La verdad es que a mí me sorprendió eso en esa entrevista, no era un motivo que esperaba. Claro. Sí, hace la foto, la subes a Facebook y vale, pues es por tu ego, que el otro día le dio una caña a Gaspar tremenda. Le estuvo dando ego. El típico, ¿no? Tenemos el ego mal. Pero bueno, y aquí por lo menos, que era una persona que dinamizaba el grupo y tal, se lo achacaba a eso, la gente al final está trasladando un mensaje de tranquilidad a los suyos, de que, oye, estoy bien aquí, estoy tan bien de que, bueno, tengo mi grupo con el que hago deporte, mira, aquí en la calle, Bilbao, como yo luego debajo del paraguas. Eso no tranquiliza tanto. No, pero es verdad, el tema de la tecnología además es uno de los parámetros que quisimos observar y inicialmente parametrizamos mucho las opciones, ¿no? Dijimos, pues bueno, pues puede ser que utilicen la tecnología para monitorizar su actividad o que utilicen la tecnología como elemento para quedar, ¿no? Que también esto sí que se daba mucho. O para grabar aquello que se estaba haciendo, pero también para medirse en las redes. Pero no contemplábamos esto que nos comentabas tú, de que sí que uno se graba o se fotografía, pero no para medirse, sino por otros motivos que a través de las redes pues pueden dar también continuidad a determinada intención que haya, ¿no? Sí, bueno, es que de las entrevistas que me tocó las de Bilbao y las de Málaga, las que fueron experiencias que aluciné bastante de la gente, pero bueno. Oye, ¿y ante esto qué? ¿La administración qué hace? Bueno, pues la administración de momento muy reactiva, ¿no? Muy a la espera, exacto. Pues lo prohibimos todo y ya veremos, seguro que ahí conflicto no hay, ¿no? Entonces, delante de prohibir, que seguramente la misma administración sabe que no va por ahí hay que buscar mecanismos. No los tienen todavía, pero esta investigación que hicimos, por ejemplo, intenta dar unas pautas de buscar colaboración entre los diferentes agentes, porque la administración está muy acostumbrada a tomar decisiones o a gestionar con los mismos agentes siempre. Esos agentes son los clubes, las federaciones, en instalaciones deportivas convencionales, es decir, que los instrumentos que utilizaba para gestionar han cambiado, no tienen nada que ver. Entonces han aparecido nuevos agentes, nuevos actores con los cuales no tienen todavía el conocimiento de cómo gestionarlo, ¿no? Desde practicantes espontáneos a practicantes autoorganizados a empresas que están también utilizando el espacio público. Además, es un espacio que no está acotado, no tiene reglas de uso, es un espacio de todos. Con lo cual, van un poco perdidos respecto a cómo se puede gestionar. Además, también tener en cuenta que hasta ahora la administración tiene un departamento de deportes que gestiona eventos o espacios. Pero resulta que el espacio público está en otro departamento y que cuando se organiza una carrera popular es otro departamento que tiene que dar el permiso o seguridad. Entonces, falta un poco un trabajo más transversal de entender que el espacio público es un espacio que se tiene que utilizar para diferentes usos y que el deporte es uno de ellos. Entonces, entrar en esa dinámica, nosotros lo que planteamos es buscar modelos colaborativos, modelos que permitan que todos esos nuevos agentes o nuevos actores se incorporen en la toma de decisiones de una manera colectiva, buscar ese punto de encuentro en el cual pues todo el mundo puede utilizar ese espacio que es de todos y además haciendo propuestas para la colectividad. Es decir, que a veces se pueden encontrar modelos en los cuales determinada empresa puede ofrecer algunas actividades que nos ayuden a sacar determinado colectivo que está en riesgo de exclusión. Es decir, que entrar en esos parámetros
La verdad es que hemos encontrado diferentes modelos en las 3 ciudades de buenas prácticas que pueden servir como referencias y que han salido de la iniciativa pues, individual de algunos colectivos, pero que tiene mucho sentido que puedan ser copiadas o que puedan ser extrapoladas a otras realidades. Ahí nos queda, bueno, vamos a cortarlo ahí. Ahí nos queda pendiente esa jornada de presentación que sí, ya pues, es se va a ir a donde se va todo. Sí, la entrevista. Octubre, noviembre, que va a ser una locura, ¿no? Nos vamos a después de verano, pero bueno, no pasa nada. Lo haremos de cuando. De todos modos, por ver una imagen, claro, este modelo reactivo, ¿no? De la administración ante esa realidad y cómo puede haber reacción a la reacción, ¿no? Pues claro. Yo actúo sobre eso y entonces que la ciudadanía pues... ¿No ves alternativas? Sí, no, además es que está... Muy apropiada. Sí. Y esta, yo creo que además ya se ha puesto como más de moda porque la he visto en diferentes sitios, pero la primera vez que vi esta es por aquí. No sé si es en Donosti, pero es que el cartel está en euskera. Aquí no se aprecia, pero sí, no, la verdad es que es una reacción que bueno, claro. bastante airada, pero está bien. Está bien que lo dejen. Es un grito de oye, ¿qué hacemos? Claro. Algo tenemos que hacer. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser como la aplicación de la ciudad de los niños, ¿no? de Tonucci, pues bueno, el aplicarlo al deporte y claro, en este caso, bueno, juego, deporte, al final todo acaba confluyendo, ¿no? Muy bien, Sacra, pues muchas gracias, ya se nos ha ido el tiempo. Como decías, 20 minutos, vamos, justo nos saludamos. Caray, bueno, no, ha sido un placer, la verdad es que encantada de estar aquí contigo y pendiente de ver todas esas entrevistas que has ido haciendo. Ya, no, la verdad, de momento he colgado 4, o sea, bueno, como día sí que no, pero bueno, claro, pero como me he engorilado mucho y he hecho así mucho trabajo de perdido, digo, joder, es que van a tener que esperar mogollón hasta que las abran en público. Pero lo bueno se hace esperar, no pasa nada, ahí estaremos. Bueno, no, además que tiene pinta de que esto nos queda un ratito. Creo que sí. Vamos a dejar aquí contenido. Bueno, Sacra, a seguir bien, cuidaros mucho. Igualmente. Y seguimos hablando. Perfecto, pues nada, muchas gracias, un placer. Cuídate. Un abrazo. Adiós. Adiós.